quisieron colaborar con los dirigentes. La puerta de Gesaná la reconstruyeron Joiada, hijo de Peseaj, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas y pusieron en su lugar la puerta con sus cerrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyeron Melatías de Gabaón y Jadón de Meronot. A estos se les unieron los de Gabaón y los de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates. Uziel, hijo de Jarías, que era uno de los plateros, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla, y uno de los perfumistas llamado Hananías, el siguiente entre los dos, reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla ancha. El siguiente tramo lo reconstruyó Refaías, hijo de Hur, que era gobernador de una mitad del distrito de Jerusalén. El siguiente, Jedaías, hijo de Jarumaf, cuya casa quedaba al frente, y el siguiente, Hatús, hijo de Hasbanías. Malquías, hijo de Harín, y Jasuf, hijo de Pahat Moab, reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla y la torre de los hornos. Salún, hijo de Alojés, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. Y ahora de los versos 28 al final. Los sacerdotes, cada uno frente a su casa, reconstruyeron el sector de la muralla sobre la puerta de los caballos. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Imer, pues quedaba frente a su propia casa. El sector que sigue lo reparó Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, el sexto hijo de Salaf, reconstruyeron otro tramo. Mesulán, hijo de Berequías, reconstruyó el siguiente tramo, pues quedaba frente a su casa. Malquías, que era uno de los plateros, reconstruyó el tramo que llega hasta las casas de los servidores del templo y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección y hasta el puesto de vigilancia. Y el sector que va desde allí hasta la puerta de las ovejas lo reconstruyeron los plateros y los comerciantes. Tengamos una palabra de oración, hermanos. Señor y Dios, queremos rogarte, queremos pedirte que en este momento que vamos a acudir a tu palabra, podamos estar atentos, Señor, que tu Santo Espíritu también nos ayude de tal manera de que esta palabra tuya que va a ser meditada, que va a ser exhortada, pueda ser para nosotros el sustento que también necesitamos, que también anhelamos. Señor, dirígeme a mí de manera particular, de tal manera que pueda hacerlo de manera fiel. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando nosotros leemos el libro del profeta Nehemías, voy a hablar un poquito la cámara aquí, por ahí parece que me veo mejor. Cuando leímos este libro, ¿no es cierto?, que estamos empeñados en poder extraer de aquí distintas verdades de la palabra del Señor, es imposible no considerar las lecciones sobre el liderazgo y especialmente poner nuestra atención sobre el profeta, sobre Nehemías. Sin embargo, sería sin duda un error si solo nos concentramos en esto. ¿Por qué? Porque el libro nos muestra de una manera muy clara, y especialmente lo que vamos a ver ahora en el capítulo 3, la restauración no solamente de los muros, sino que también la restauración del pueblo de Dios, la restauración, podríamos decir, de la comunidad de Dios. Entonces, no se trata, a pesar de que muchos de los libros tienen el nombre de sus autores, en este caso de Nehemías, particularmente el libro del profeta Nehemías no se trata solamente de Nehemías y cómo lo usó el Señor. No se trata solamente de la, entre comillas, de la obra, de esta titánica labor que llevó adelante Nehemías en liderar la reconstrucción de la ciudad y especialmente los muros, sino que también se trata de una identidad, de una identidad comunitaria, de poder, de que el pueblo pudiese volver a ser un pueblo adorador, que ellos pudiesen ser
adoradores, podríamos decir, intrépidos otra vez, ¿no es cierto? Leales del único y verdadero Dios en medio de una cultura que sin lugar a dudas era idólatra y también pagana. Entonces el capítulo 3 nos muestra muy claramente a esta comunidad que estaba en Jerusalén entrar en acción. De hecho, esto motivó el título de este mensaje de hoy, que se llama Un pueblo movilizado. Es decir, el capítulo 3 ya nos muestra cómo comenzó a trabajarse en esta tarea de levantar los muros de Jerusalén y también, como estamos comentando, restaurar este pueblo, restaurar esta comunidad que también estaba trastocada, que también estaba, podríamos decir, llena de hoyos, llena de baches allí entre ellos. ¿Qué es lo que hicieron? Ofrendaron sobre todas las cosas fuerza de trabajo y tiempo. Incluso mujeres, como acabamos de leer ahí en el verso 11, creo que en la primera sección que leí, está allí en el verso 11, mujeres estuvieron involucradas en este trabajo para poder llevarlo a cabo. Entonces la comunidad de Jerusalén estaba fragmentada y la reconstrucción, este trabajo, esta tarea, sirvió, usada sin lugar a dudas por el Señor, para reunirla en un santo propósito. Entonces lo que vamos a buscar hoy día en este mensaje es intentar destacar a partir del texto características que son importantes en la restauración de una comunidad. Y no solamente en la restauración de una comunidad, sino que también en mantener esa unión y en mantener esa armonía en una comunidad. Por lo tanto, esto también lo vamos a poder extrapolar o tener un paralelo de lo que sucedió en el tiempo de Nehemías con lo que era el pueblo del Señor, con lo que era la comunidad de Jerusalén, con lo que nosotros estamos viviendo en estos días, ¿ya? O con lo que la iglesia vive hoy día en el siglo XXI. Y lo primero que vamos a poner atención, que vamos a notar que el texto nos muestra que todas estas personas que estuvieron trabajando ahí, se van a dar cuenta que habían, y nombra, ¿verdad?, a familias de personas que tenían distintos oficios. Habían sacerdotes, perfumistas, plateros, orfebres, comerciantes, etcétera. Había de todo lo que ustedes puedan imaginar en una sociedad. Obviamente hay oficios que hoy día no existen, pero todo era podríamos decir, un popurrí de oficios, de profesiones que estaban involucradas aquí en esta tarea. Por lo tanto, nos damos cuenta que hay un fin común, y ese fin común o ese propósito, motivado esto por el Señor, hace que estas personas puedan reunirse, puedan juntarse y puedan trabajar. Cuando pensamos en un fin común, tenemos que también retrotraernos a lo que había sucedido aquí, a lo que había sucedido al pueblo, a lo que le había sucedido a Judá. ¿Por qué? Porque la experiencia del exilio fue un golpe muy duro para el pueblo de Dios. Lo hemos visto ya en el libro de Daniel, y en el libro de Esdras también se muestra. ¿Cómo esto fue un golpe muy duro? Se colapsó la ciudad. La destrucción del templo también fue algo que caló muy profundamente en los habitantes de Jerusalén. La deportación de la gran mayoría de los habitantes de Jerusalén también fue un tremendo problema. Entonces, podríamos decir que en pocas palabras esto era un desastre. O sea, lo que estaba viviendo, lo que estaba sucediendo aquí era un desastre. Y de hecho, esto es lo que muestra de alguna u otra manera el llanto que tiene Nehemías en el capítulo 1, el duelo que él vive. O sea, no era algo así como podríamos decir, ya sí, esta cuestión la pasamos mal, ya hay que volver a levantarse. No, era una situación de profunda tristeza, de profunda angustia, y que era muy necesario poder restaurar. Ahora, ¿quién restaura? No fue Nehemías. El que restaura es el Señor. Ahora, la reconstrucción de la muralla
va a tener, entre otros, un efecto testimonial, pero un efecto testimonial o un testimonio del poder de Dios obrando a favor de su pueblo. No era una obra aquí del profeta, no era una obra del pueblo en sí, sino que era el Señor obrando a través de un líder, que era Nehemías, pero también a través del pueblo. Y por tanto, esto iba a ser un testimonio potente, y que se muestra eso más adelante, ¿verdad? En el texto del profeta Nehemías, de cómo el Señor estaba orando poderosamente a favor de su pueblo. De hecho, en el capítulo 2, el verso 20, Nehemías dice, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Es decir, es Él, es Dios el que está involucrado en esto. Pero también aquí está expresada de alguna u otra manera la determinación, Mamá, estoy en el culto. El convencimiento de buscar vivir en santidad. Hay por ahí alguien que se le abrió el micrófono. Ya. Para poder mutear ahí, para no desconcentrarnos. Les decía entonces que también hay una disposición o una determinación de buscar vivir en santidad, de buscar vivir de una manera distinta, separados de las otras naciones. Fundamentalmente esto va a estar dado por la fidelidad a Dios, por ser fieles al único y verdadero Dios. El capítulo 3 nos deja muy en claro el sentido de solidaridad que fue despertado en el pueblo. Y esto es una cuestión muy importante, de ser solidario, en el sentido de poder ayudar al otro y con el otro colaborar. Existía entonces un propósito compartido. Como yo le decía antes, no solamente trabajaban personas de distintos oficios, sino que trabajaban juntos y con mucho entusiasmo personas de distintos estratos sociales, de distintas realidades sociales. Y esta tarea no fue algo que truncó esto, sino que personas con mucho dinero, esto que va a ser más adelante en el capítulo 5, se muestra que así todo había problemas y Nehemías interviene en esto. Pero en ese momento, en el momento de la reconstrucción, personas de mucho dinero trabajaban junto a otras que eran de menos dinero, incluso pobres, y estaban allí. Entonces, en esta tarea no había diferencia en este sentido, todos estaban colaborando. Este sentido de la solidaridad estaba puesto de una manera evidente allí. Ellos no estaban simplemente, ¿y por qué? Porque ellos no estaban simplemente limpiando, no estaban solamente retirando escombros o trasladando piedras para el muro. No, era algo mucho más importante que eso. Estas personas entendían que eran parte de un testimonio público. Estaban siendo parte del testimonio público de cómo Dios estaba obrando para su gloria, pero también para el bienestar de su pueblo. Ellos estaban trabajando en el lugar donde Dios había decidido habitar, en medio de su pueblo. Capítulo 1, el verso 9, recuerda esto. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Hay una ilustración en uno de los libros que hemos consultado, ¿verdad? Con respecto a esto, que la había escuchado, yo la había escuchado antes, no me acuerdo dónde, pero dice así esta ilustración. Dice que un arquitecto se acerca, o un jefe de obra, a muchos de los empleados o de los peones que estaban allí levantando esta construcción. Una construcción cualquiera. Y le pregunta a uno de ellos, ¿qué es lo que está haciendo? Y este primero le responde, bueno, estoy pegando ladrillos. ¿Ya? Sigue a otro, ¿y tú qué estás haciendo? Estoy trabajando para ganar el dinero y sustentar a mi familia. Y le pregunta a un tercero, ¿y tú qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay uno que tenía el sentido de lo que estaba haciendo en realidad. Y los otros no era un error lo que estaban diciendo, pero no estaban los tres con un propósito o con un fin común. Lo que sucedió justamente aquí en Jerusalén, lo que sucedió en esta obra que estaba dirigiendo Jeremías, es que no estaban las personas, como dije, sacando escombros, tirando piedra o poniendo piedra, sino que todos sabían lo que estaban haciendo.
estaban trabajando pensando en el testimonio público que se iba a dar de que Dios, el Todopoderoso, estaba obrando para su gloria y para el favor de su pueblo. Y cuando tenían entendido que Dios había decidido también habitar allí, puede venir a nuestra mente, lo primero que cuando yo leí este texto, el Evangelio de Juan, de ese verbo que vino y que habitó entre nosotros. Es lo que el Señor siempre ha querido estar en medio de quien es su pueblo, en medio de quien es hoy día entendemos su cuerpo. Es interesante notar que este capítulo, el capítulo 3, inicia con las labores de los sacerdotes y quienes además consagran este puntapié inicial de la obra. Ahí ustedes leen el capítulo 3, el verso 1, ¿verdad? Dice, entonces el sumo sacerdote Eliasif y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Y más adelante, en ese mismo verso, hay una palabra que muchos eruditos creen que es la mejor traducción. No hay traducciones al castellano con esa palabra, que es consagrar. Lo que nosotros leemos ahí en la NBI, y reconstruyeron en la segunda parte del verso 1 del capítulo 3, muchos creen que la mejor traducción es y consagraron. Es el texto más probable. Entonces, este puntapié inicial, este inicio de la reconstrucción fue consagrado, fue dedicado al Señor. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque cuando ustedes van al capítulo 12, esto se repite, pero ya la consagración o en la dedicación de la obra completa, y esto se hace con una gran y festiva celebración. Es decir, ellos consagran esta tarea, este trabajo, que sabían para lo que era al inicio, la primera partecita, y también lo hacen al final, cuando terminan todo. Eso indica, hermanos, este fin común o este propósito que aunaba a todas estas personas. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia hoy día? ¿Cómo podemos buscar o entender esto con un paralelo para nosotros hoy en el siglo XXI? Las circunstancias de la iglesia hoy día o del pueblo de Dios, claro que son totalmente distintas. Totalmente, no tienen comparación. Sin embargo, el principio que nos muestra aquí la Escritura, el principio que nos muestra el texto, sigue siendo muy pertinente. ¿La razón cuál es? Que la efectividad de la misión de Dios a través de la iglesia depende en muchos aspectos de la solidaridad comunitaria y los propósitos compartidos que vimos en esa sociedad o en esa comunidad de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Hoy día también eso es necesario. Cabe recordar aquí las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso, usando justamente una metáfora de la construcción de un edificio. Allí en el capítulo 2 de la carta, dice, en él, en Cristo, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de un Dios por su Espíritu. ¿Se fijan cómo aquí hay un paralelo de lo que pasa en el pueblo de Israel físicamente, pero Dios habitando allí? Y acá espiritualmente, también el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que nosotros, que la iglesia, somos como piedras vivas que el Señor va edificando y el Señor mora allí. Bueno, esto es necesario. Esto es necesario, que nosotros podamos avanzar construyendo una vida espiritual, pero también construyendo a nuestro alrededor implica necesariamente ser solidarios. Este tipo de armonía que nosotros vemos, ¿no es cierto?, en el trabajo en tiempos de Nehemías, que nosotros vemos descrita por el apóstol Pablo, este tipo de armonía que hace que la iglesia se vea así y debe ser así, está constantemente bajo ataque. Nosotros, la iglesia, tanto la iglesia local como la iglesia universal, está bajo ataque. Hay oposición a la construcción, hay oposición a la restauración que Dios sigue haciendo en su pueblo hoy. Y por tanto, para nosotros siempre va a ser un desafío procurar
con la ayuda de nuestro Dios, trabajar en mantener la unidad, como dice la Escritura, que ya tenemos en el Espíritu. Eso lo debemos hacer. Nuestro enemigo, por cierto, en este caso no es ni Tobías ni Sanbalat, sino el mismísimo Satanás, quien se esfuerza por alejar a las personas, alejar a estas piedras vivas unas de otras y así interrumpir o poner tropiezos, ¿verdad?, a la obra del Señor. Lo triste en esto, lo que es complicado, lo que es también muchas veces llega a ser dramático, es que en la gran mayoría de los casos, los problemas que usa el enemigo, que usa el opositor, que usa Satanás para hacernos tropezar, son irrisorios. Y nosotros les damos demasiada importancia. Se te olvidó el compromiso que teníamos. Y eso hace que nos separemos unos de otros. No me gusta el color de la pintura que el consistorio decidió pintar la sala X, aunque no tenemos dónde reunirnos hoy, ¿verdad? La hora del culto es muy tarde. La hora del culto es muy temprano. Y esto hace que nos dividamos y empezamos a separarnos por estas tonteras. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos de esto. Porque estos van a ser sencillamente, pero también profundamente distractores que Satanás, que el opositor usa para apartarnos de este propósito compartido, de este fin común. ¿Cuál es? Trabajar por el reino y para la honra y gloria de Dios. Pero no solamente es fundamental necesario un fin común o un propósito que sea compartido, sino que también tiene que estar la disposición a colaborar. Y este es el segundo punto, o la segunda lección que podemos vislumbrar también en el texto. Si no hay disposición a colaborar, no sirve de nada que tengamos un propósito o que tengamos un fin común. Cuando leemos con detención el capítulo 3, podemos darnos cuenta que el trabajo se realizó en cerca de 40 secciones distintas. Tal persona con tal persona trabajaron en este tramo, y así va diciendo, y el nombre de la familia, etc. Yo conté 41, y no quiero que me crean que estoy engrupiendo. Fíjense, no sé si alcanzan a ver ahí. No se ve ahí. Por ahí hay numeritos a la orilla, aquí, ahí. Y al otro lado, en la siguiente hoja, están también los numeritos. Fui ahí leyendo, me di la pega. ¿A dónde están? Ahí, ¿verdad? Ahí, esos que están ahí. De las distintas secciones, yo conté 41. Es decir, la gente se organizó allí, Nehemías organizó el trabajo en distintas secciones, en más de 40, yo conté 41. Entonces, lo más hermoso con esto, como comenté al inicio, es que quienes trabajaron codo a codo fueron personas de diferentes familias, fueron personas de diferentes oficios, diferentes profesiones, funcionarios en cargos políticos, habían gobernadores allí, hombres, mujeres y, como dijimos, ricos, pobres. Fíjense lo que nos dice, voy a volver a leer el verso 1, cuando dice, entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Y el verso 32 dice así, el verso 32, al final, y el sector que va desde allí hasta la puerta de las ovejas, o sea, como empezaron los sacerdotes en el límite ahí hasta donde tenían que trabajar ellos, lo reconstruyeron los plateros y los comerciantes. ¿Se fijaron? Sacerdotes trabajando al ladito, estaban todos construyendo, pero esta sección me corresponde a mí, esta a ti, con plateros y con comerciantes. O sea, esto, yo me imagino, esto tenía que haber sido muy hermoso ver a distintas personas de distintas clases sociales, de distintos oficios, estar allí colaborando y trabajando. Entonces, la disposición a colaborar también es fundamental. Nos damos cuenta que en este tipo de trabajo, hacerlo en equipo es tremendamente necesario. Sin esa disposición, no era posible terminar con éxito el trabajo. Sin la disposición de estar trabajando uno al lado del otro y de poder disciplinadamente terminar aquello, era imposible terminar este trabajo. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo.
Es fundamental el trabajo de todos. La labor del avance del reino le pertenece a toda la comunidad. Podríamos decir, nadie sobra. Todos son necesarios. Además, nos necesitamos. Vuelvo aquí a citar la escritura en las cartas del apóstol Pablo, en este caso, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 12, cuando habla de los dones. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Es decir, nos necesitamos, no solamente son fundamentales, sino que nos necesitamos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Lo preocupante en esto, hermanos, lo preocupante en esta materia, es que todos los estudiosos de esta cuestión del igle crecimiento, aunque suene raro esto y medio y una literatura media extraña, o la eclesiología en realidad, todos los estudios de este tipo indican que en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de las iglesias, en la gran mayoría de las comunidades, el 90% del trabajo o el 90% de la tarea en una comunidad lo lleva a cabo el 10% de los hermanos. Y esto es así. Eso se ha repetido una y otra vez. La mayoría de los casos son islas, podríamos decir, aquellas iglesias en donde hay una gran cantidad o una gran proporción de hermanos en la iglesia que están involucrados en la tarea general de la iglesia. Entonces, la premisa, ¿cuál es? Que por más insignificante que usted crea que es su labor, es muy necesaria para la tarea de la iglesia. Por tanto, jamás será una labor de segunda clase o una labor insignificante. Así como todos los que estaban construyendo en esas 40 secciones, ninguno dijo, ¿sabes qué? No, en realidad mi servicio no va a tener injerencia. Que no, todos, aunque fuera mover un ladrillo o una piedra, y otros movían a lo mejor ese ladrillo o esa piedra mucho más rápido. No, ellos trabajaron, era su trabajo, era su ritmo, lo podían hacer así y colaboraron. Tiene que estar esa disposición. Entonces, la labor que usted desarrolle nunca va a ser de segunda clase, nunca va a ser insignificante, sino fundamental. Y yo aquí quiero contarles un testimonio de una hermana de acá de San Fernando en este caso, porque ustedes saben que el grupo de acá, de, entre comillas, San Fernando, lo componen personas de San Fernando, de Placillas, de Chimbarongo, y creo que ahí son esas tres comunas. Bueno, hay una hermana de acá anciana, nunca tan anciana, pero sí de la tercera edad, tiene que estar en los 70 años, es para no ofender a mis papás de ancianos que están escuchando. La hermana Palmenia, no todos la conocen, porque es una hermana, una viejecita, bien quitada de bulla. Yo el otro día la fui a visitar, hace mucho rato ya, imagínense, muchos meses que ni siquiera la veía, solamente por teléfono. Claro, pastor, venga. Entonces la encontré acostada, no porque estuviera enferma, sino que se levanta temprano, toma desayuno y a veces después quiere acostarse y dormir otro ratito. Y estaba allí en su cama y justamente fui y le leí los 2 primeros capítulos de Nehemías para ponerla al tanto un poco, porque ella no se puede conectar, no tiene esta facilidad que tenemos nosotros de poder estar conectados o de ver los videos después. Así que le explicaba también esto. Y ella me decía, ¿sabe, pastor, que estoy igual preocupada porque, no sé, no estoy haciendo nada, no puedo colaborar en la iglesia? Y yo sabía que estaba haciendo algo, porque ella siempre me lo dice, y yo la animé en eso. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Orando. Orando. Ella ora todos los días. Todos los días, ¿se acuerda? Por los hermanos que tiene en la mente, todos los días ora por ella. Todos los días ora por el pastor. Todos los días ora por la iglesia. Entonces yo le dije, hermana, ¿sabe qué? Por favor, siga haciendo eso. Eso es fundamental. Fíjense que, claro, una persona que tiene más de 70 años y que está en la casa, y nosotros vamos a decir, claro, pero ¿qué hace? Ora, ora. Pero esa oración sustenta la iglesia, junto con otras oraciones. Y probablemente ella, como tiene
quizás mucho más tiempo que todos nosotros de orar, ora más. Qué fundamental es eso. Qué hermoso es eso. Entonces yo le dije, no, hermana, ánimo. Eso es lo que el Señor le ha llamado hoy día. Ore, siga orando, no pare de orar. Es decir, todas las tareas son fundamentales. Lo que importa es la disposición a colaborar con una tarea cualquiera. El Nuevo Testamento en este sentido nos instruye ¿a qué? Que todos los miembros de la iglesia encuentran necesariamente su lugar en el desarrollo de la misión de Dios. No pueden haber cristianos, no puede existir un cristiano que no encuentre su lugar en la misión de Dios, desde la iglesia, desde la comunidad de la iglesia local. Esto sin importar cuán joven sea, cuán viejo sea, si es un creyente de muchos años o es un creyente de hace poquito tiempo, sin importar el origen, sin importar la ocupación, si es hombre o si es mujer. Y aquí yo quiero mencionar algo muy pertinente, una metáfora. Mi hermano Lucho me va a aplaudir con esto porque es un fan de este teólogo que voy a nombrar. Esta metáfora creada, ¿no es cierto?, por un teólogo presbiteriano de origen escocés, Juan Mackay. Algunos lo ubican o han leído algunos de sus textos. Y él se refiere y usó esta metáfora refiriéndose a los cristianos del balcón o los balconianos y los cristianos del camino. De hecho, el hermano Luis Pino tiene allí, ¿no es cierto?, un blog que se llama En el balcón y en el camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que describe aquí Mackay? Y que es muy pertinente para usarlo como ilustración esta metáfora. ¿Por qué? Porque los cristianos del balcón son esos meros espectadores. Es decir, están en el balcón y son cristianos genuinos, pero están allí en el balcón y miran lo que pasa en la iglesia y observan lo que pasa en la iglesia y muchas veces critican. Y lo critican, y lo que pasa en la iglesia lo critican, obviamente, la gran mayoría de las veces con razón. Y critican también lo que pasa en el mundo, pero están allí en el balcón, son observadores. Pero también están los del camino, los cristianos del camino, que son aquellos que sin dejar de pensar o de criticar la iglesia, de criticar buenamente también el mundo, y de criticar la iglesia yo me refiero a buscar reformar la iglesia, reformar cosas en la iglesia que sean necesarias, son cristianos también de acción, no solamente están mirando. Son cristianos que están involucrados de una manera concreta en la vida de la iglesia local, incluso en compañerismo con iglesias o con comunidades de otras corrientes evangélicas, hermanas. Pero también y fundamentalmente esto aportando a la sociedad. Entonces, cuando nosotros decimos en este segundo punto la disposición a colaborar, tenemos que entender que nosotros vamos a servir realmente cuando no estemos en el balcón, sino que cuando estemos en el camino, cuando estemos ahí involucrados. A eso nos llama el Señor. A esa es la tarea que nos llama. Pero también hace falta una tercera cosa, o una tercera patita. Un fin común, un propósito común es necesario. Es necesaria la disposición, como acabamos de terminar este punto, una disposición a colaborar. Pero también es fundamental un liderazgo comprometido. Y en este punto no nos referimos solo a Nehemías, que de una manera muy evidente se muestra ahí en el texto, ¿no es cierto?, que él está comprometido como líder, ¿no es cierto? Sino que aquí nos referimos a poner una mirada otra vez en el texto a todos los líderes que humildemente se dejaron guiar por el profeta, que más tarde justamente Nehemías sería el gobernador de allí, de esa provincia o de ese lugar. Podemos ver aquí cómo un líder, en este caso el sacerdote, el sumo sacerdote Eliasib, el resto de los sacerdotes, como dice el capítulo 3, verso 1, otros diversos líderes comunitarios y gobernadores incluso en puestos políticos se involucraron activamente en la reconstrucción del muro. Es decir, ellos se dejaron guiar, son líderes, pero que se dejan guiar también. Ellos representan este tipo de liderazgo que es fundamental en el pueblo de Dios, porque son líderes que se dejan liderar. Son líderes que no buscan un protagonismo caudillista, sino que velan por el bien común, dejando de lado intereses egoístas. Contrario a ellos, el texto nos hace evidente un punto negro allí.
nos hace evidente un lunar feo, porque hay lunares que son bonitos, hay lunares que dan como un adorno, pero este era un lunar feo. El verso 5 dice, los de Tecoa, capítulo 3, verso 5, los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con sus dirigentes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los miembros de la nobleza de la ciudad o del pueblo de Tecoa, o del poblado de Tecoa, que quedaba esto en la misma provincia o en la misma región de Judá, quedaba a 20 kilómetros de Jerusalén, estos nobles, esta gente, podríamos decir, de la alta sociedad, se mostraron soberbios. El tipo de trabajo quizás le era indigno para ellos. Acarrear piedras, no, esto no es para mí, voy a hacer tirar las manos. Seguramente el liderazgo de Nehemías lo ofendía. Imagínense, llegó un aparecido, nacido en el exilio, y viene ahora a liderarnos a nosotros. Esto demuestra que, como sucede muchas veces, el corazón de ellos estaba endurecido. El corazón de ellos estaba, podríamos decir allí, apretado, pero no compungido, sino que estaba apretado de duro. No quería ceder. Ellos no entendieron nunca el espíritu de ese proyecto. No era uno que buscara la gloria del hombre, como ellos la buscaban. Este proyecto buscaba la gloria de Dios. Ellos estaban mucho más interesados en su posición social. Ellos estaban interesados en mantener en alto su estatus dentro de la sociedad, y por lo tanto no se dejaron liderar. No era este necesario liderazgo comprometido. Lamentablemente, este tipo de actitud se encuentra hasta el día de hoy de manera evidente o en su defecto latente en la iglesia. Y esto provoca en el sentido de unidad, o que el sentido de unidad de la iglesia se vea opacado, que no brille como tiene que brillar. ¿En qué podemos notar entonces este espíritu de arrogancia, este espíritu de estos nobles de Tecoa, que son cuestiones opuestas a la humildad tan necesarias en el cuerpo de Cristo? Por ejemplo, en la envidia, en la búsqueda de una posición social a través de lugares de eminencia, podríamos decir, en la iglesia. Un espíritu competitivo en vez de uno colaborativo, como acabamos de ver en el punto segundo. Pongamos otra vez atención al Nuevo Testamento y a la experiencia que, para variar, el apóstol Pablo tuvo cuando describe esta situación, escribiendo a la iglesia de los filipenses, en el capítulo 1. El apóstol Pablo dice así: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Esto, hermanos, muestra que algunos siervos de Dios contemporáneos al apóstol Pablo no soportaban que alguien fuera más exitoso que ellos. Algo que también sucedió en el tiempo de Nehemías. Había rivalidad en la iglesia en tiempo del apóstol Pablo, y esto es muy triste. Es triste y es dramático. Decía, ver a mis propios hermanos como rivales y no como consiervos, como aliados. Claro, uno dice, esto no puede suceder en la iglesia. Claro que no puede suceder, pero sucede. No es deseable, pero sucede. Estos enemigos de la cruz de Cristo, podría decir allí el apóstol Pablo, enemigos dentro de la iglesia, ¿qué es lo que hacían? Disfrutaban con menospreciar o aportillar el trabajo de otros. Eso es lo que buscaban siempre, aportillar el trabajo del apóstol Pablo también. Personas así no están interesadas en el avance del reino, sino en el avance de sus planes egoístas y por tanto pecaminosos. Con esto
debemos entender, pero también enseñar a otros lo mismo que el apóstol Pablo. Lo que importa es que Cristo sea predicado. Esto significa que Cristo debe ser el centro en todo orden de cosas. Por algo es el Señor. Y que mi trabajo o tu trabajo en la misión de Dios, entender y enseñar que no se trata de nuestra reputación. Nehemías no pensaba en su reputación, sino que pensaba en la reputación de Dios. No se trata de mi estatus, no se trata de tu estatus, no se trata de la posición de nosotros, de la posición tuya, de la posición mía, ni siquiera, hermanos, a pesar de que amemos tanto a la Iglesia Presbiteriana de Chile, no se trata de la Iglesia Presbiteriana de Chile, no estoy diciendo que no debamos amarla, no, sino que se trata de la causa de Cristo. Y nosotros insertos en esta comunidad de iglesia local, pero en esta comunidad más amplia de la Iglesia Presbiteriana de Chile, debemos buscar que la causa de Cristo sea ese fin principal, sea ese propósito santo, donde todos nosotros debemos también colaborar. Para concluir, estas tres y muy simples enseñanzas, entender que tenemos un fin común como iglesia. Por lo tanto, disponernos a la colaboración. Y si además hoy día soy un líder en cualquier nivel, entender que mi compromiso es con Cristo y no con mis propios intereses, esto, hermanos, hará que toda la comunidad, toda nuestra iglesia, toda nuestra comunidad se vea entusiasmada, se vea dispuesta a servir con ímpetu, a servir con valentía, a servir con integridad. Creo sinceramente que a esto es lo que nos llama el texto del capítulo 3. A esto nos llama a reflexionar hoy día, en estas tres cuestiones, que necesitamos tenerlas siempre presentes, pero para eso necesitamos necesariamente, valga la redundancia, la ayuda de nuestro Señor, la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, la última palabra es que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude en esto. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Señor y Dios, te queremos agradecer, te queremos alabar